llamamos a la doctora Macarena Sáez, también muy agradecidos con ella por su presencia en nuestro país. Tiene estudios avanzados en la Universidad de Yale, abogada de la Universidad de Chile, profesora de Derecho y directora académica del proyecto de litigio de alto impacto y miembro de la red ALAS, Red de Académicos o Académicas Latinoamericanos en Género. De nuevo, mil gracias por acompañarnos en esta audiencia. Muchas gracias, honorables magistradas y magistrados. Muchas gracias por la oportunidad que se me ha dado de responder a las preguntas que ustedes han planteado. De las 4 preguntas que recibí, las pertinentes a mi trabajo en Derecho de Familia Comparado y Derecho Internacional son las siguientes. ¿Tienen los miembros de una pareja del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio civil? Y si es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Por razones de tiempo, me basaré principalmente en el derecho interamericano de derechos humanos vinculante a Colombia y usaré derecho comparado para mostrar cómo las más altas cortes de distintos países han respondido a estas mismas preguntas utilizando principios constitucionales similares a los de Colombia y también utilizando derecho internacional, tanto universal como regional. Lo primero que quisiera enfatizar es que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 17.2 que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas. Y esta es la parte que es más importante, es la segunda parte del 17.2 que señala en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta Convención, el que está plasmado en el artículo 24, que establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a la igual protección. Esto, junto con una interpretación sistemática de la Convención y la jurisprudencia de derechos humanos, son en realidad la guía para poder determinar si efectivamente las parejas del mismo sexo tendrían derecho al matrimonio civil. De estos artículos se desprende que un Estado, cuando regula el matrimonio civil, debe hacerlo de una manera de donde todas las personas gocen de igual protección ante dicha ley, a la ley de matrimonio civil. Y de acuerdo a los criterios dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que una diferenciación de trato no sea discriminatoria, tiene que partir de supuestos de hechos sustancialmente diferentes y tienen que ser proporcionales a los objetivos que se persiguen y dichos objetivos no pueden ser arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. Estos dos elementos, la pregunta es si es que efectivamente hay algo que haga sustancialmente diferente a las parejas del mismo sexo que de las parejas de distinto sexo, y si el objetivo del matrimonio civil es algo que repugna a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana, son los dos elementos de los criterios que ha dado la Corte Interamericana que nos sirven para determinar que efectivamente las parejas del mismo sexo deben tener derecho al matrimonio civil, como paso a explicar. Ha quedado establecido, tanto por la jurisprudencia de esta Corte como de la Corte Interamericana, que la orientación sexual es un elemento de la autonomía individual y hace parte de la dignidad de toda persona. Hoy ya no hay discusión en cuanto al derecho de las parejas del mismo sexo a formar familia, eso ya está zanjado. Y en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, la Corte Interamericana esclareció también el rol de la procreación en el derecho de familia, estableciendo que la procreación natural no es superior tampoco a la reproducción asistida. Si no excluimos a las parejas del mismo sexo de la familia, eje reconocido como central a la formación de la sociedad, y entendemos que sus familias pueden involucrar la educación de hijos biológicos y no biológicos, ¿por qué entonces las excluimos del matrimonio? ¿Qué tiene el matrimonio civil de especial? Es la pregunta que tenemos que hacernos para poder excluir a las parejas del mismo sexo de una manera razonable y objetiva. Y acá es donde el derecho comparado nos puede dar ciertas luces, porque muchas cortes ya han tenido que discutir esta misma cuestión. Y lo que es interesante, cuando uno ve todas las sentencias que ha habido sobre matrimonio igualitario en distintos países, es que los argumentos, tanto a favor como en contra del matrimonio igualitario, se repiten casi con exactitud, con muy poquitas excepciones que tengan que ver con derecho local o con cultura local. La discusión se podría trasladar de un país a otro sin que uno supiera dónde se está discutiendo el tema del matrimonio igualitario. Los argumentos en contra del matrimonio de las parejas del mismo sexo se concentran principalmente en un solo argumento con dos vertientes. La procreación solo es posible entre hombre y mujer, lo que hace que el matrimonio solo sea apto para las parejas de distinto sexo. Ese es el argumento.
La primera vertiente del argumento procreativo se basa en una idea de matrimonio heterosexual como la mejor institución para proteger a la familia y a la sociedad. Habría algo en esta institución entre hombre y mujer que hace que la sociedad y que nosotros como sociedad y que las familias sean mejores. Este primer elemento lleva invariablemente a la exclusión de las parejas del mismo sexo por no tener la capacidad de lograr la finalidad procreativa natural del matrimonio entre un hombre y una mujer y no poder conformar una familia con un hombre y una mujer, que sería, de acuerdo a este argumento que se repite, el mejor modelo para la sociedad. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corte, tanto como la jurisprudencia interamericana, va en contra de esta línea argumentativa. Y en general las Cortes, a nivel comparado, también han rechazado que la finalidad última del matrimonio sea la procreación. De hecho, la jurisprudencia interamericana superó el argumento de la procreación hace ya algunos años. Por lo tanto, argumentar hoy que el derecho internacional apoya la idea del matrimonio con el elemento, con el objetivo procreativo, es estar atrasado en la jurisprudencia y en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en unos cuantos años. Ello porque la procreación existe con o sin matrimonio y la crianza responsable de niños existe con y sin procreación. Entonces nos podemos preguntar, ¿es la procreación un objetivo legítimo? Tal vez, pero lo que podemos decir es que el matrimonio no es el instrumento adecuado para avanzar la procreación a secas. La crianza responsable de hijos es un objetivo legítimo, pero el matrimonio heterosexual no es un instrumento adecuado para alcanzar dicho objetivo. Una vez que aceptamos, como lo ha hecho esta Corte y el derecho internacional en general, que el derecho a la libre personalidad o autonomía del individuo alcanza las decisiones más íntimas, como la de contraer matrimonio, los Estados no pueden obligar a procrear ni negar el matrimonio a las parejas que nunca van a procrear, por muy evidente que sea esto, como en el caso de la gente de edad avanzada o matrimonios celebrados en artículo de muerte. Lo que aprendemos de las sentencias de matrimonio igualitario de los últimos años es que la diferenciación entre parejas de sexo diferente y de mismo sexo en igualdad de condiciones, usando la procreación como objetivo central, es arbitraria porque el instrumento es inadecuado para proteger la procreación y es inadecuado para proteger la crianza responsable de los niños, al dejar fuera a parejas que pueden también educar niños e incluir parejas que no van a educar niños. Hay además una evidencia científica que antes no existía en relación a la crianza de los niños y hoy entonces podemos también basarnos en esa evidencia científica para afirmar que efectivamente no hay diferenciación en el desarrollo de los niños educados por parejas del mismo sexo y niños educados por parejas de sexo diferente en condiciones similares. El segundo elemento del argumento sobre la procreación es el de la esencia de la institución matrimonial. El matrimonio es, dice este argumento, la unión de un hombre y una mujer porque siempre lo ha sido. Y entonces, si se quita el argumento de la heterosexualidad, se elimina el matrimonio y se muta en algo diferente. El argumento tiene un fin ulterior, y es que es fijar la controversia como un tema político, de redefinición legislativa, y por lo tanto es pertinente a la segunda pregunta a la que yo me estoy refiriendo en este caso respecto de si es competente la Corte para conocer de esta controversia. Y aquí nuevamente quiero referirme a lo que ha hecho el derecho comparado para darnos guías de qué es lo que han dicho otras Cortes respecto de esto. La respuesta recurrente de las Cortes a este argumento es que no se trata de inventar una nueva figura, sino de adaptar las instituciones legales existentes a la nueva realidad social. Las sentencias de matrimonio de Canadá, México, Sudáfrica, Brasil y España y la última decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos se refieren a la idea de adaptabilidad de las instituciones legales. No es el matrimonio como institución el que muta para hacer algo distinto de lo que su naturaleza lo obliga a hacer cuando se extiende a las parejas del mismo sexo. A medida que nuestro entendimiento de la naturaleza humana va ampliándose, nuestras instituciones legales deben adaptarse a dicho entendimiento. Y yo como mujer me siento muy feliz de que así sea, porque si no yo no estaría aquí y parte de este tribunal tampoco estaría aquí hoy, si es que no hubiera habido adaptabilidad de las instituciones a medida que vamos entendiendo mejor la naturaleza humana. Cuando reconocemos que la dignidad de las personas es independiente de la orientación sexual e identidad de género, el derecho de familia también se adapta
para proteger a aquellas familias que por años han sido invisibles. La Corte Suprema de México y el Tribunal Superior de Brasil hablan de la familia como realidad social, la Corte Constitucional de Sudáfrica de una multiplicidad de formaciones familiares que evolucionan y se desarrollan. Por lo demás, si la procreación no es un elemento central, un objetivo central del matrimonio, mal podría ser un elemento de la esencia de este. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en su decisión de junio pasado, indica, comillas, las comprensiones modificadas del matrimonio son características de una nación donde nuevas dimensiones de la libertad son evidentes para las nuevas generaciones. Cierre de comillas. En cuanto a los argumentos que se repiten a favor del matrimonio igualitario, hay uno que es bastante idealista y que se repite mucho en los Estados Unidos, y es que se basa en la idea de que el matrimonio nos hace mejores, porque nos da estabilidad familiar. La pregunta que nos hacemos, ¿es un objetivo legítimo la estabilidad familiar? La respuesta sí, sí lo es. ¿Es el matrimonio un instrumento adecuado para alcanzar dicho fin? Aunque no es el único, sí lo es, ya que las estadísticas indican que efectivamente hay mayor estabilidad y armonía entre parejas casadas que no casadas, y al gozar de un marco de derechos y obligaciones ganan de certeza jurídica. La sentencia de Massachusetts del año 2003 lo planteó de la siguiente manera. El matrimonio civil ancla una sociedad ordenada al incentivar relaciones estables sobre relaciones pasajeras, porque satisface la necesidad de seguridad, protección y conexión propias de nuestra común humanidad. El matrimonio civil es una institución en alta estima y la decisión de casarse y con quién hacerlo está entre aquellos actos de autodefinición. De los argumentos idealistas a favor del matrimonio igualitario también tenemos, además, los argumentos basados en la igualdad, la autonomía y la dignidad humana. Todas las sentencias que otorgan matrimonio igualitario se refieren de alguna manera a estos principios constitucionales. Y tal como lo ha hecho esta Corte, las sentencias de derecho comparado a matrimonio igualitario se inclinan hacia una función del matrimonio que tiene que ver con apoyo mutuo y protección, que son compatibles con estos principios constitucionales. Al final, el interés primordial del Estado y el rol central del derecho de familia es asegurar que las familias se desarrollen de una manera que ninguna persona se quede sin una red de apoyo. Y la verdad es que no hay una figura equivalente al matrimonio que tenga los efectos jurídicos que se les reconoce al matrimonio civil. La asociación emocional con mayor reconocimiento transnacional es el matrimonio civil, como se ha señalado en varias oportunidades durante el día de hoy. Cuando hay una vulneración de derechos, son los tribunales y no las mayorías las que deben actuar. Usando un marco de derecho internacional y analizando globalmente los razonamientos de los tribunales a nivel comparado, es bastante claro que acá hay una vulneración de derechos y que esta Corte es competente para decidir sobre el matrimonio igualitario. Si este tema se deja a las mayorías, la función judicial de impartir justicia se vuelve irrelevante. Cierro mi intervención refiriéndome al principio pro persona. Frente a dos interpretaciones posibles, el principio pro persona vigente en el sistema interamericano de derechos humanos exige elegir la interpretación que sea más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos o la más restrictiva cuando se trate de restringir el ejercicio de ciertos derechos. En este caso, el principio pro persona conduce también al reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo. En ninguna de las más de 15 sentencias que reconocen el matrimonio igualitario se desarrollan argumentos donde el reconocimiento del derecho al matrimonio civil por parejas del mismo sexo tenga como consecuencia la disminución de protección constitucional del matrimonio u otro derecho por otro grupo de personas. En todos los años que yo he estado estudiando sentencias y el derecho de familia y matrimonio, no he encontrado un solo argumento para justificar la falta de matrimonio igualitario que cumpla con los requisitos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Lo único que hace el matrimonio igualitario es expandir derechos sin afectar a nadie en el camino. Si vemos lo que ha ocurrido en los países en que hay matrimonio igualitario, también aquí hay una constante en todos ellos en relación a la institución de la familia post-reconocimiento del matrimonio igualitario. Al día siguiente, 5 y 10 años después de reconocer el matrimonio igualitario, uno podría preguntarse, ¿hay algún cambio negativo en la familia? Las Cortes que fallaron los primeros casos de matrimonio igualitario podían haber temido a lo desconocido, pero hoy gozamos de amplia información. El matrimonio igualitario no produce ningún efecto en la familia heterosexual. Esto lo reconoció la Corte Suprema de Massachusetts en 2003 señalando, comillas, aquí los demandantes solo buscan casarse, no disminuir la institución del matrimonio civil.
lo que hace es que se refuerza la importancia del matrimonio para las personas y comunidades. El hecho que las parejas del mismo sexo están dispuestas a abrazar las obligaciones solemnes de exclusividad, apoyo mutuo y compromiso que emanan del matrimonio es un testamento al lugar permanente del matrimonio en nuestro derecho y en el espíritu humano. Otorgar el matrimonio a parejas del mismo sexo no afecta el derecho al matrimonio de nadie, no afecta la procreación, ni afecta la libertad religiosa, ni siquiera afecta la posición del matrimonio en la entrada, como entrada a la formación de la familia. En resumen, no produce ningún daño. La falta de matrimonio igualitario, en cambio, obliga a miles de personas a vivir sin la protección de una institución que se valora y se protege, es decir, produce daños reales a familias reales. Muchas gracias.